la entrevista. Saludamos a esta hora en Colombia Radio, en el informativo. Espere, me acomodo bien la percha. ¿Estamos bien hoy? Sí, claro, a mí me encanta esa combinación, ese match que usted hace ahí. Como dice mi hija, mucho. elegante el como el gris pegante. con el negro, sí, me gusta mucho. Bueno. Y la corbata, top. Bien, ahí vamos bien. Muy bien, muy bien. Lilia Plazas, la viceministra, Lilia Solano, perdóneme, la viceministra de Diálogo Social del Ministerio del Interior nos atiende a esta hora. Viceministra Lilia, gracias por atendernos a esta hora en Colombia Radio. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por contar cómo es la pinta para imaginárnosla en la radio. Y quienes nos ven también, querida viceministra Lilia Solano, siempre presente con nosotros, siempre nos acompaña entregando importantes noticias de esa labor fundamental que hace en todo el país, llevando el diálogo como herramienta fundamental para superar los conflictos. Lo aprendimos de los palabreros, de los putchipú, sí, en La Guajira, que hacen la mediación de los conflictos. Viceministra, lo que está ocurriendo en Buenaventura, el tema es serio, de nuevo hay enfrentamientos entre las organizaciones criminales allí. El tema está caldeado, intentos de bloqueo, de movilización hacia la zona del puerto por comunidades que siguen reclamando, siguen exigiendo, y usted allí siempre presente y el gobierno del cambio entregando solución y diálogo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas para que la situación en Buenaventura esté un poco inquieta, esté candente? Sí, digamos que Buenaventura es una herida abierta porque estos son años y años de abandono a los sectores sociales. Como ustedes saben, hubo un paro, luego de ese paro hubo una organización, tuvo su decreto, presupuesto, pero eso por años no se ejecutó. Entonces, una de las razones por las cuales lamentablemente la situación social y todos estos enfrentamientos tienen que ver con problemas que pasan no solo los años, sino las décadas y no se atienden. Y a esto le sumas pues todo este enfrentamiento también de bandas y sectores que quieren controlar, digamos, las rutas del narcotráfico. Es una situación compleja y logramos en este gobierno, digamos, mejorar temporalmente la situación con el liderazgo local ahí en Buenaventura, pero lamentablemente vuelven y se levantan estos enfrentamientos. Es la generación más joven la que estamos perdiendo y por eso hemos hecho, digamos, un esfuerzo grande para levantar todas estas mesas del paro de Buenaventura que han estado estancadas, para que llegue la inversión, para que también le demos un aire con diálogo social a la paz total, porque aunque es difícil, aunque pareciera que se imponga el diálogo, es casi imposible, tenemos que empeñarnos en ese camino. Igualmente tenemos que empeñarnos en la paz y la paz total, porque justo los grupos que se enfrentan son grupos diferentes, son grupos que no fácilmente van a entrar en un diálogo y yo creo que ese es el desafío de este gobierno, que después de años de resolver todo por la violencia, por el conflicto armado, se empeñe en cambiar la historia, en avanzar en el diálogo social y en la paz total, y eso tenemos que lograrlo, a pesar de que el momento se ve como se ve, digamos, muy difícil la situación, tenemos que lograrlo. Hay sectores en Buenaventura muy comprometidos con avanzar en el diálogo y la paz, sectores sociales, sectores de las diferentes iglesias que han acompañado a los jóvenes y han tratado de que se pueda pasar esta historia de violencia. Pero ahí estamos luchando, abrazo partido. Lo que tiene que verse es que este país sepa que frente a toda esta historia de violencias, este gobierno se empeña en avanzar en la paz.
Viceministra, nos gustaría que nos aclarara la situación que se está viviendo actualmente. En las últimas horas escuchábamos y veíamos unos videos en donde los xotas y los espartanos hacían énfasis en que ellos estaban defendiendo a la comunidad de carteles de otros países que quieren hacer presencia en esta zona del país. ¿Esto es cierto? ¿Cómo se va a manejar esta situación? ¿Y cuáles son esas acciones del gobierno nacional? Bueno, lo primero es que articuladamente tenemos que, o hemos llegado, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y las entidades que le compete la respuesta a todo el tema social. Sí, hay unos relatos, hay unas denuncias, pero todo eso se tiene que investigar, porque entonces dicen que son un grupo de venezolanos enfrentado con la acción de mexicanos, pero yo creo que más allá de esto que se escucha, se requiere una investigación de la Fiscalía, se requieren los entes encargados de investigar, porque una es la tarea de las entidades, pero otra es el ente investigador, y tiene que haber una acción conjunta para que, digamos, no caigamos en versiones que justifican, en todo caso, la violencia y el enfrentamiento, pero lo cierto es que la situación es muy grave y que se espera esta investigación de la Fiscalía. Viceministra, ante una situación innegable, usted creo que lo describía de una manera muy oportuna cuando dice lo de Buenaventura, es una herida abierta, y yo le sumaría, es una deuda muy vieja, muy antigua del Estado y de la sociedad misma con ese municipio. Por supuesto, mientras hay unos hechos innegables de violencia, de enfrentamientos, de confrontación, lo importante allí es que la presencia del Estado desde lo social no falte, ¿no? La asistencia a esa población civil que a veces queda en medio, a veces no, que siempre queda en medio del fuego cruzado y de las amenazas, y que es la que pide presencia del Estado con oportunidades de empleo, con acompañamiento en sus proyectos. Ahí es donde tenemos que estar presentes y desde donde el viceministerio no puede faltar en esa presencia a esa sociedad civil que es la que queda confundida en medio de todo. Sí, justamente tenemos esta reunión de todas las mesas el viernes, tenemos que ir con unas propuestas muy concretas de cómo vamos a avanzar en el tema social, cómo vamos a responder como tú bien lo llamas, un pasivo histórico de lo que no se ha hecho y ha sido difícil en estos pocos meses darle la vuelta a esa historia, pero yo creo que tiene que ser la acción articulada de las entidades del Estado, tiene que, como ya mencioné, tienen que ser los órganos encargados de investigar, tiene que ser la misma población y el gobierno departamental y el gobierno local los que respondan, no solo como históricamente se ha hecho, pues responder con las fuerzas que en este momento hacen una tarea articulada y que han estado presentes. El Ministerio de Defensa ha estado presente justamente respondiendo también a la situación tan grave que se vive, gravísima, pero no solamente, si no es articulado, si no es en una respuesta integral, lo que ha hecho la violencia es reeditarse una y otra vez. Y tenemos que decir que una de las cosas más importantes es que a pesar de toda esta violencia hay tejido social, hay trabajo organizativo de los sectores sociales que no se han dado, digamos, por vencidos frente a la violencia y que articuladamente también son los que nos han guiado sobre cómo debe ser la labor de las entidades. Entonces yo creo que esta apuesta de todas las entidades, nos va a sacar al otro lado y nos va a ayudar a buscar un camino de paz en Buenaventura que ha sido tan esquivo, que ha sido casi, como dije, casi imposible, pero nunca debe haber la palabra imposible, sino que se imponga el diálogo, que avance la paz, pero no será tan fácil ni tan rápido como todos quisiéramos, pero tendremos, digamos, esos resultados
que se requieren para el bien de todo el país, pero sobre todo para nuestra Buenaventura. Para nuestra Buenaventura, viceministra, desde su gestión, ¿cuáles son esas acciones del gobierno nacional allí en este territorio? Se ha escuchado que también el gobierno nacional va a hacer unas mesas sociojurídicas para, obviamente, conocer y tomar compromisos para tanto para del Estado como para los actores de esta problemática. Sí, el Ministerio del Interior y en particular el Viceministerio de Diálogo lidera estas mesas y articula las entidades. Entonces, vamos el viernes con toda la batería de respuesta social de los ministerios que ya mencioné, y ahí hay gente que se queda permanentemente haciendo seguimiento a este trabajo. Entonces, estamos mirando cuáles son las respuestas urgentes, las de mediano plazo, las de largo plazo, pero vamos con esa batería de respuestas que la población está pidiendo. Viceministra, también quiero preguntarle ahora para que nos vayamos hacia Antioquia, en Segovia, donde también varios enfrentamientos del ELN, disidencias de las FARC, autodefensas gaitanistas, pues han desplazado a muchas familias y además estima que alrededor de 500 personas de la comunidad en Verachamí también estarían próximas a desplazarse. ¿Hemos podido generar un diálogo con esas comunidades que están sufriendo en esos momentos el tema del desplazamiento a causa de ese conflicto armado que se está viviendo en la zona? Y estamos precisamente hoy, estoy a punto de entrar a una reunión donde vamos a organizar esa respuesta. También muy grave, enfrentamientos entre los grupos, población civil en la mitad del conflicto. Igualmente pasó en Nariño, en Ricaurte, con 1000 familias la semana pasada desplazadas, habían heridos, habían muertos, habían terrenos minados. Entonces hemos llegado con justamente esa que es la labor de interior, que es la articulación de las entidades, porque hay un aspecto social, lógicamente, de atender a toda esta población que está en medio del conflicto, los desplazados, pero también tiene que haber una articulación hay una articulación con la oficina del Alto Comisionado, porque ahí también han sembrado minas y personas han muerto en medio de estas minas antipersona, y hay un desafío, yo creo, hay un desafío en este país para que se pueda imponer el diálogo y se pueda imponer esta apuesta de paz total, y estamos en eso, estamos justamente en ese pulso, en pasar la página de la historia de violencia y de enfrentamientos y poder imponer y poder avanzar en un país donde haya el derecho a la vida, donde se convierta realmente en una nación donde la democracia reine, pero todo esto ha sido un desafío en Antioquia, en Nariño, en el Cauca, y lo importante es que estamos empeñados en pasar esta página de este pasivo histórico para que podamos alcanzar las condiciones tanto del diálogo como de la paz. Viceministra del Diálogo Social, Lilia Solano, gracias por estar en Colombia y Radio. Muchas gracias, un abrazo.